Bien. Hola amigos del Seminario Bautista Teológico OREP. Mi nombre es Alex Hurtado y hoy nos acompaña Bruno Isla. Bruno es docente del seminario y este ciclo él nos acompañará en el curso Sectas y Apologética. Bienvenido Bruno, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, un gusto estar acá para poder conversar de algunos de estos temas bastante importantes siempre. Así que feliz de estar acá. Gracias Bruno, qué bueno que puedas acompañarnos hoy en esta serie de videos en los que queremos presentar a quién es el cuerpo docente del seminario y que nos acompaña. Y bueno, tú ya has trabajado, has estudiado, tienes buen tiempo estudiando, tienes ya buen tiempo también enseñando aquí en el seminario, también en cursos que has promovido personalmente. Y la idea de estudiar teología muchas veces es vista como algo lejano, algo ajeno al ministerio, la puesta en práctica en el ministerio que tenemos en nuestras iglesias locales. La primera pregunta que quiero hacerte es cómo impacta tu formación teológica en el desarrollo de los ministerios que tienes a tu cargo en tu iglesia local. ¿Cómo afecta cómo impacta, mejor dicho, tu formación teológica en estos ministerios que tú llevas a cabo en tu iglesia local? Esa es la primera Claro. pregunta. No sé, mira, creo que, a ver, lo que hay que entender, y creo que fue Arthur Sproul, tiene un libro, creo que se llama Todos somos teólogos, que creo que resume muy bien la importancia, lo fundamental que es estudiar teología, ¿no? Porque en el momento que abrimos la Biblia, vamos a interpretarla. Entonces, realmente la pregunta no es si es necesario estudiar teología o no, sino es si vas a hacer buena teología o mala teología. Porque sí o sí la vas a hacer en el momento que abres la Biblia. Entonces, dado que igual la vas a hacer, claro, es mucho mejor tener ciertos conceptos, cierto fundamento que ayude a guiarnos, ¿no? No, mejor dicho, la iglesia, entendida como el conjunto de todos los creyentes, está para eso, para poder ayudarnos, además de varias cosas, pero ayudarnos entre todos a poder comprender el texto bíblico en comunidad, ¿no? La Biblia no está hecha para leerse de forma aislada, sino que está hecha para leerse en comunidad, entendiéndose no solo como la comunidad de todos los creyentes en el presente, sino a través de la historia. Entonces, si creemos que nos usa a todos y a todos nuestros hermanos en Cristo, eso significa que a lo largo de la historia han habido personas, hombres y mujeres, que han escrito cosas importantes sobre la revelación que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿por qué desaprovechar eso, no? La forma como un profesor decía mío era, sería desperdiciar un regalo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, ese es el lado fundamental de estudiar teología, y del lado ministerial está en que solo podemos dar de lo que tenemos, ¿no? Entonces, es cierto que Dios nos guía y nos ayuda a compartir, y es fundamental eso, pero yo no puedo compartir algo que no he recibido primero, ¿no? Eso entendiéndose desde el punto de vista del Evangelio incluso, ¿no? Si yo no he recibido el Evangelio, si no acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, difícilmente, por no decir imposible, voy a poder comunicar eso y transmitir ese mensaje de salvación a otra persona. De la misma forma, en mi caso, en el lado de educación, ¿no? Que yo enseño a jóvenes y adolescentes, ¿cómo les comparto algo que yo primero no he reflexionado y no he entendido, ¿no? Es muy complicado. Y la gente se da cuenta, ¿no? O sea, eso se da cuenta a toda edad, ¿no? Los mismos adolescentes o jóvenes ven que hay una respuesta sólida, y eso también les da mayor apertura a ellos a poder hacer más preguntas y a través de eso crecer en su entendimiento de la Biblia y en su entendimiento del Evangelio. Entonces, el poder estudiar te abre eso, ¿no? Te ayuda no solo a ti mismo, a nosotros mismos nuestra vida devocional, espiritual, ministerial, sino también a poder dar más y a poder cultivar una relación muchas veces más cercana con otros, porque dicen, ok, no me va a dar una respuesta simplista, no me va, como diríamos en Perú, a tontear con alguna respuesta que ya escuché, ¿no? Sino que realmente va a ser un esfuerzo por intentar revelar lo que dice el texto bíblico y no solo decirme lo que esa persona piensa y ya, ¿no? Entonces, para eso la educación es fundamental. Claro, es muy cierto lo que tú mencionas ahí, me gusta, o bueno, también en mi experiencia es cuando conversamos con los jóvenes, cuando estamos enseñando a los ministerios de jóvenes, ellos muchas veces tienen temor de hacer alguna pregunta porque precisamente quien está enseñando no necesariamente conoce todo a profundidad, pero a medida que vas
conociendo la teología y que vas aplicando esto a tu práctica ministerial, ellos también van sintiendo esto, van también empapándose un poco más y van haciendo cada vez preguntas un poco más complicadas. Me ha pasado también que ya van preguntando cosas un poco más complejas, ¿no? Cuestiones al respecto de la Trinidad, la relación que hay entre la relación intratrinitaria, cosas que para una edad, para un grupo de adolescentes, por ejemplo, no es necesariamente algo que siempre tengan ahí presente, pero que ellos también van descubriendo un Claro. poco, ¿no? Vamos despertando un poco el hambre teológico en ellos también en la congregación, ¿no? Y Ujú. ahí tocar también esta idea de cómo podemos desperdiciar un regalo tan grande que son los libros, ¿no? Tú recuerda que has hecho un video al respecto y tienes varias reseñas acerca de libros teológicos, libros que nos ayudan al estudio teológico. Ahora, ¿por qué un ministro o un siervo en la iglesia tendría que considerar como importante el estudio de textos como teologías sistemáticas, teologías bíblicas, teologías históricas para el desarrollo? Por ahí como ya lo has ido respondiendo, pero tal vez podrías profundizar un poco más en la lectura principalmente. Una cosa Ujú. puede ser estudiar, no escuchar a un maestro, pero también tenemos una gran colección de teología que ahora en español está disponible, en otros idiomas hay mucho más, pero ¿por qué un ministro tendría que dedicar tiempo, un siervo tendría que dedicar tiempo a estudiar, a la lectura de estos textos teológicos? ¿Qué recomendarías al respecto? Claro, o sea, yo creo que es crucial porque el rol de la iglesia va a ser, o es, mejor dicho, defender la verdad, ¿no? Defender el evangelio. Este famoso pasaje que a veces que es disputado, discutido sobre que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad y que se puede traducir de diferentes formas. En definitiva afirma, y eso lo debemos entender todos los cristianos, en definitiva afirma que el rol de la iglesia es defender la verdad. No es la verdad, diré yo, pero por lo menos sí defenderla. Y hasta ahí todos deberíamos estar de acuerdo. Y si ese es el rol de la iglesia, esto implica a la iglesia a lo largo del tiempo. Entonces, si yo quiero leer y entender el texto bíblico y reflexionar en el texto bíblico y sacar conclusiones del texto bíblico, evidentemente la fuente primordial es la Biblia y eso está perfecto. Pero hay que entrar en comunión y en diálogo con nuestros hermanos a lo largo de la historia. Así como lo hacemos con Pablo, ¿no? En el texto bíblico, obviamente ese texto es inspirado por Dios, pero el pretender, que a veces sucede un poco, creo, no con mala intención, sino porque debe darle esa primacía al texto bíblico, pero a veces se pretende como que solo la Biblia y nada más, pero ahí estamos dejando de lado que justamente la iglesia tiene un rol histórico de defensa y reflexión de la verdad. Por lo tanto, es bueno y es útil leer libros, leer a nuestros hermanos a lo largo de la historia, ¿no? Si no es como decir, bueno, solo yo tengo buenas ideas y Dios me las comunica y nadie más tiene buenas ideas más que yo. Creo que eso es muy mejor dicho, deberíamos tener cierta humildad al respecto de decir, a ver, mira, yo entiendo esto, pero de repente alguien ya lo pensó, o de repente alguien tuvo una mejor idea, o de repente alguien a lo largo de la historia lo entendió de una forma diferente porque vivió un contexto diferente, ¿no? Los contextos marcan mucho nuestra forma de entender. Como hoy entendemos el texto bíblico en el siglo XXI, no es igual como se va a entender en la Edad Media, en el siglo X o en el siglo V o en los primeros siglos. Y sin embargo, tenemos el mismo evangelio. Entonces, para intentar ser conscientes de nuestros sesgos, y todo ministro y absolutamente toda persona lo va a tener, es bueno leer a personas en diferentes contextos, porque vamos a darnos cuenta de decir, ah, mira, yo no lo había pensado de esa forma. Y sin embargo, sigue siendo el Evangelio, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Y eso nos va a dar más herramientas para poder transmitir un mensaje a veces más efectivo, ¿no? Al final son herramientas. ¿Por qué Pablo era tan efectivo a la hora de transmitir el mensaje? Porque tenía muchas herramientas, ¿no? Por eso Dios lo usó. Era un fariseo, conocía muy bien la ley del Antiguo Testamento, había tenido un encuentro personal con Jesús, un encuentro personal con Dios, había sido entrenado por Jesús directamente y tenía un bagaje intelectual sumamente grande, ¿no? Por eso va a Atenas y usa argumentos filosóficos para predicar el Evangelio. Y por eso él mismo lo dice, ¿no? A los judíos les habla como judíos, puede entrar a la sinagoga. Y también puede hablar a los griegos como griegos. Entonces, todo eso, hoy en día, ¿cómo lo podemos cultivar? A través de la lectura de libros de grandes hombres, de grandes hermanos en Cristo, ¿no? Entonces,
para eso la lectura realmente, y ya esto es un tema más científico, es irreemplazable, ¿no? El cerebro procesa las ideas de forma distinta cuando uno lee, que cuando uno dialoga, que cuando uno escucha un video, que cuando uno enseña. Forma ideas, construye las ideas de forma diferente, y la lectura es irreemplazable en ese sentido. Entonces, ¿por qué hacerlo? Por eso, ¿no? Porque nos va a dar más herramientas a todos, y vamos a poder ser de repente algo mejores a la hora de transmitir el mensaje, ¿no? No es que nosotros vayamos a hacer algo, ¿no? La obra la hace Dios, nosotros no convertimos a nadie ni convencemos a nadie de pecado, lo hace Dios, pero si queremos ser instrumentos útiles, lectura, el diálogo no es la mejor palabra, ¿no? Pero el repaso de ideas de otras personas, de otros contextos, de otros hermanos en Cristo en otros lados, es clave. Claro. Y bueno, para entrar un poco más a fondo, me gustaría que podamos hacer una pregunta un poquito más personal, quizás, que es con respecto a tu proceso de investigación teológica. ¿Cuál es tu proceso de investigación teológica? ¿Cómo relacionas, por ejemplo, la teología sistemática con la teología bíblica y la exégesis? ¿Qué papel le das a cada uno de estos elementos en tu proceso personal? Sé que el proceso de investigación para cada cristiano va a ser un poco diferente, pero igual de alguna forma están entrelazadas estas disciplinas, por llamarlo. ¿Cómo trabajas tú la teología sistemática, la bíblica y la exégesis? ¿Cómo encaja ahí? Claro, o sea, usualmente diré pues que leo como 3 tipos de cosas en simultáneo. Uno va a ser el texto bíblico, evidentemente, donde, ¿no?, día a día uno va leyendo. Ahora yo estoy terminando el libro de Hechos, por ejemplo. Entonces mi lectura, mi investigación, si quieres llamarlo en ese sentido, es ir leyendo la Biblia, y usualmente, ¿no?, lo lees una vez, lees otro pasaje otra vez, evidentemente orando antes para poder comprender el texto bíblico, que Dios me ayude a poder sacar las conclusiones correctas y a poder, no solo que toque mi vida personal, sino poder transmitirlo. Ambas cosas van de la mano. Y ahí usualmente, eventualmente uno llega a alguna parte que le llama más la atención o que no entiende, y ahí primero intento leer y releer, intentar yo sacar alguna conclusión, muchas veces atarlo con el Antiguo Testamento porque casi siempre hay referencias, o con algún otro pasaje de la Biblia porque casi siempre está referido. Y luego de haber hecho ese esfuerzo personal, digamos, me voy usualmente a algún comentario para ver si lo que estoy pensando, ¿no? es algo que alguien más pensó, o no estoy en algún disparate. Y eso por el lado de la Biblia, ¿no? Después usualmente voy leyendo algo de teología, sea una teología sistemática o sea un libro de teología, de alguna rama de la teología, algo que me haya llamado la atención, algo que sobre lo que esté reflexionando en ese momento. Y casi siempre en las noches, ya cuando el día acaba, donde ya después de haber leído mucha teología, Biblia y haber estado todo el día en eso, intento buscar algo de repente un poco más devocional. Ahora hace poco me regalaron un libro, ahora que estuve en Dallas, un libro de la oración, y justo estaba pensando en eso, así que ahora estoy leyendo eso. Es un libro más devocional, ¿no? O un libro de repente algo más, que no sea tan duro teológico, que usualmente lo dejo para el final del día, ¿no? Entonces, en esos 3 ámbitos me suelo mover, que claro, uno lo explica como 3 cosas, pero todo está relacionado, ¿no? Pero usualmente lo suelo llevar. Claro, gracias por compartir este momento. Algo que caracteriza ahora al estudio en el seminario OREP es la modalidad de estudios virtuales, ¿no? Tú también has estudiado en modalidad virtual, has dictado ya, tienes tiempo dictando aquí en el seminario en esta modalidad. ¿Qué beneficios crees que aporta el estudio en esta modalidad, virtual, sea sincrónica o asíncrona? ¿Qué beneficios crees que aporta para el estudio teológico? ¿Crees que hay cosas que favorecen a nuestro estudio? Sí, no, sin duda. O sea, yo he llevado casi que poco más de media maestría a distancia. Ahora ya estoy en el proceso de estar de forma presencial, pero más de la mitad ha sido a distancia, a veces en clases en vivo, con otras de repente también grabadas, pero con sesiones en vivo, a veces incluso con clase como híbrida, ¿no? De algunos están físicos, otros estamos conectados, pero lo que te da es acceso, ¿no? O sea, si es que en mi caso personal, si no hubiese modalidad online, no hubiera podido acceder a varias cosas, ¿no? Y viceversa, igual con el caso del seminario OREP, ¿no? La modalidad virtual nos abre esa oportunidad, nos abre las puertas a recursos
accesos que de otra forma no tendríamos. Y bueno, también hay un tema de eficiencia, ¿no? De no tener que manejar o ir a algún lugar te ahorra bastante tiempo. Entonces, al final creo que se reduce a accesos, a disponibilidad, también hay un tema de costos, ¿no? Todo eso ayuda a que más gente pueda estudiar. Y ese es el gran beneficio, ¿no? Hay algo que se pierde, bueno, a veces la interacción personal no es igual, ¿no? Y somos seres humanos que nos gusta interactuar personalmente, pero eh, el acceso es la gran ventaja. El acceso es la gran ventaja. Gracias, Bruno. Bien, ahora quiero, para ir cerrando esta parte, quiero que entrar a hablar acerca del curso que vas a dictar este ciclo, ¿no? Este ciclo bueno, vas a dictar el curso de sectas y apologética. Temas bastante interesantes. Y quiero que puedas ir dando algunas pinceladas de lo que vas a presentar en este curso. En primer lugar, hablando acerca de las sectas. Quiero de repente no profundizar, pero sí dar algunas ideas para que los que nos están oyendo se animen a ser parte también de este curso. Lo primero es cómo definimos qué es una secta, qué criterios entrarían allí para hablar de esto es una secta, o qué características tiene que tener para decir esto es una secta. Y la otra pregunta Claro. vinculada también es qué implicancias tiene para un ministerio en la iglesia local el estudiar estas sectas. Esas dos preguntas para este primer tema del curso. No, claro. A ver, una secta, por definición, va a ser un grupo que afirma una doctrina que la mayoría considera herética, pero que insiste en llamarse parte del grupo, ¿no? Entonces, una secta, en el caso de los cristianos, va a ser un grupo que se va a querer identificar como cristiano, pero va a afirmar una doctrina que la mayoría considera herética, ¿no? Entonces, esa es la definición más fundamental de secta, ¿no? Y para eso, claro, hay que entrar a la definición de qué es una herejía, ¿no? Que sería una doctrina que va en contra de los fundamentos de una confesión de fe. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que exista una secta? Que un grupo decida negar una doctrina fundamental, ¿no? Como es el caso de los mormones, o bueno, el nombre oficial que es los santos de los últimos días, los testigos de Jehová, el unitarismo también, los unitarios, o los unitarios o unicitarios que a veces se distinguen, pero todos estos grupos van a negar una doctrina fundamental del texto bíblico, una doctrina fundamental que todos los cristianos hemos afirmado a lo largo de la historia, y por lo tanto, pero van a insistir en llamarse cristianos, y por lo tanto van a ser considerados una secta cristiana. Y la segunda parte era, ¿por qué es importante entender esto? Claro, porque es Pero la segunda importante parte de la para pregunta. el ministerio, para las iglesias, para Uh-huh. saber acerca de las... Claro, de las sectas bueno, el tema es apologética, ¿no? ¿Para qué es importante saber estas cosas? Y de repente conviene comenzar diciendo por qué no es importante. No es importante por querer atacarlas, ¿no? Sectas y herejías van a haber mientras estemos aquí en la Tierra siempre. Las ha habido desde el inicio del cristianismo y las hay hasta ahora y las va a seguir habiendo. Eso es parte de él. Entonces, si van a seguir existiendo, ¿para qué aprender de ellas? Y el motivo, nuevamente, no es, para mí, diré, a la luz del texto bíblico, a la luz de lo que dice Pedro, no es atacarlos, porque probablemente no ganemos nada. Además de eso, Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Dios puede defenderse solo. Pero sí la importancia, creo que para todo ministro sobre todo, está en entender los peligros, entender cómo operan, entender qué afirman para poder esclarecer el Evangelio, ¿no? Una forma de poder dar claridad a lo que es el Evangelio, a la centralidad del Evangelio, es entendiendo qué cosa no es tan bien. Y sobre todo si un líder, un ministro tiene una comunidad a cargo, tiene que saber cuáles son los peligros para poder ayudar a esa comunidad. Entonces, el objetivo de estudiar apologética, de estudiar sectas, no es ir a atacar al resto. Realmente ese no es, sino es poder cuidar una comunidad, poder esclarecer el Evangelio, poder tener claridad de cuáles son los fundamentos inquebrantables para poder presentar ese Evangelio a la gente, ¿no? Y para poder cuidar a la comunidad. Entonces, ese es el objetivo. Es lo que dice Pedro, ¿no? De estar preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, ¿no? Entonces, no es ir a atacar, sino es
más bien lo contrario, es tener claridad del Evangelio para poder defenderlo y presentar razón de eso, porque naturalmente siempre van a estar ahí, ¿no? Claro, ya agarrando ese último pasaje de la carta de Pedro, que todo cristiano está llamado a dar razón a todo aquel que la pida, ¿no? A todo aquel que nos empieza a cuestionar nuestra fe, que es el versículo clave para poder prepararnos en la apologética, que también es la otra parte, o bueno, es el curso que vas a estar dictando. Ahora, con la apologética tenemos una larga tradición de escritores, de cristianos que han escrito sobre apologética, desde la patrística hasta la actualidad, ¿no? En la actualidad, bueno, en los últimos años, el siglo pasado, ¿no? Para hacer referencia a los autores más clásicos como Arcis Sproul, C.S. Lewis o Alistair McGrath, son autores clásicos a los que tenemos que ir para poder aprender un poco más de apologética, para poder afinar algunos puntos. Ahora, ¿qué autores tú considerarías clave para poder estudiar la apologética? Obviamente, además de la Biblia, ¿qué autores cristianos o qué escritores tú considerarías clave? Un autor o un texto de repente clave que tú consideres necesario para prepararnos en la apologética, en la defensa de nuestra fe. Pues, mira, yo creo que en el tiempo moderno el trabajo de C.S. Lewis es no sé si la palabra sea impresionante, pero es memorable, es destacable. Creo que esa es la mejor palabra, destacable. Porque gran habilidad, y creo que la gran habilidad que siempre destaco de todos estos grandes autores, es la capacidad de explicar a veces algo complejo de forma relativamente simple. Entonces, C.S. Lewis para mí tiene esa habilidad, tiene una imaginación brillante, ¿no? Y la vemos en sus escritos, que claro, que son fantasiosos, como Narnia, pero en el fondo, claro, el león es Jesús, claramente, ¿no? Entonces, son fantasiosos, pero están basados en la Biblia, ¿no? Entonces, C.S. Lewis, con su libro Mero Cristianismo, es muy hábil para eso y también muy creativo. Uno de sus libros que a mí me gusta mucho, en español está traducido como El diablo le escribe que no, en inglés es Screwtape Letters, que es cuando lo leí por primera vez me pareció muy interesante y te engancha mucho porque escribe desde la óptica opuesta, ¿no? O sea, habla desde el lado de un demonio escribiéndole a su tío que es un demonio mayor. Y habla de Dios como el enemigo, porque es la perspectiva del diablo. Entonces te cambia absolutamente a lo que estamos acostumbrados, de repente con cierto atrevimiento, si es Lewis, pero hay que pensar así también, ¿no? A veces también es útil darle la vuelta al tema, ¿no? Porque el diablo tiene ese rol, ¿no? De matar, de destruir. Entonces, pensar en ese sentido y en la astucia con la que escribe C.S. Lewis, ¿no? Describiendo a lo que él obviamente se imagina y entiende que es la obra del diablo, es sumamente útil. Entonces creo que C.S. Lewis es un gran punto de partida porque no es complejo, es entretenido y lo explica muy bien, ¿no? Con sus libros de mero cristianismo. Hay varios, ¿no? Pero mero cristianismo es el que se suele citar y, bueno, el de las cartas pues, del diablo a su sobrino también suele ser bastante entretenido y útil. Muchas gracias, profesor Bruno, por su tiempo para poder acompañarnos aquí. Bueno, a los que nos están viendo, les invitamos a que formen parte de este curso de sectas y apologética que va a estar dictando en este ciclo y que sigan también pendientes de la web del seminario OREP para todas las novedades que vienen en este ciclo. Muchas gracias por su tiempo y hasta luego, Bruno. Gracias.